La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su presencia en este programa que, como lo prometí, a lo mejor causa ámpula o cierto malestar en algunos sectores, pero bueno, la labor de todo historiador es decir la verdad. Y pues yo hablo de la historia no contada, la historia que a veces llega a molestar, porque rompo los esquemas de los libros tradicionales, de los libros oficiales, que dicen la historia que quieren que sepamos y que sabemos que no es que todo es bonito, al final el discurso de los vencidos o al final el discurso de los vencedores, eso es lo que va a valer, pero aquí pues hacemos valer la verdadera historia, la historia no contada. Y bueno, pues precisamente el programa de hoy vamos a hablar sobre la atribución que se le da a Napoleón Bonaparte, ese supuesto nieto de Napoleón Bonaparte, que todo queda señalado por documentos, por investigaciones serias, que este nieto va a ser Maximiliano de Habsburgo. Hay una foto de la familia Habsburgo donde está su hermano Francisco José, su hermano Luis, el más pequeño, y el que sí se ve diferente, el que sí se ve con un aire distinguido a, a los demás, pues es Maximiliano. Napoleón Bonaparte, al no procrear hijos con Josefina, se casa con María Luisa de Austria, con el propósito de emparentar con los Habsburgo. Y con ella tiene a su hijo el 20 de marzo de 1811, conocido como Napoleón II. Él nunca fue rey ni emperador, y cuando Napoleón Bonaparte abdica, después de ser derrotado en 1814, y luego en 1815 nombra a su hijo heredero, aunque sí llega a nombrarlo rey de Roma. Todos se rieron de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, aparte de haber sido uno de los mejores y grandes estrategas militares, gran artillero, en el Colegio Militar de México y en otros colegios militares de formación de oficiales en el mundo se toma mucho la referencia de Napoleón Bonaparte, un hombre que conquistó casi toda Europa y que de alguna manera fue muy respetado y se hizo respetar. En sí hay un prósopo, una máscara de él, una figura de él. Hay una máscara mortoria en el castillo de Chapultepec con certificado, sellada, que ya no está ahorita en exhibición, pero lo estuvo. Pero en el balcón central del patio principal del castillo, en el lateral, viéndolo de frente, en el lateral derecho, ahí está el busto de Napoleón Bonaparte. La importancia como estratega militar. Napoleón Bonaparte, aunque era de estatura, era bajito, era un poco más alto su hermano José Bonaparte, quien lo va a nombrar rey de España cuando Francia invade España. Ya en otro capítulo, en otro programa ya expliqué por qué, y nombra a José Bonaparte, que los antibonapartistas y los españoles le van a llamar Pepe Botella, porque pues era muy asiduo al trago, pero salva a su hermano de varias emboscadas, de varias trampas que le tejen, le hacen. Bueno, era más alto, un poquito más alto, pero Napoleón decía, tenía una frase muy hermosa también, que decía que la inteligencia de un hombre no se medía por su estatura, que la inteligencia de un hombre se medía de la frente hacia arriba. Así era como se medía la inteligencia de un hombre. Y en una plática con oficiales, con la tropa, porque él era un hombre de tropa, él
aunque llegó a ser emperador de Francia y conquistar media Europa, guardaba ese toque de sencillez. Hace una alusión a una pregunta que le hacen, le dicen, emperador, mariscal general, como le quisieran hablar. Para usted que ha tenido tantas victorias, tantas triunfos, tantas mujeres, ganado tantas batallas, a usted, ¿qué, ¿cuál ha sido el mejor día de su día, el mejor día de su vida, el día más hermoso de su vida? Y Napoleón Bonaparte, sin pensarlo, sin guardar tanto silencio, simplemente reflexionó y lo dijo muy seriamente: el día más feliz de mi vida fue el día que hice mi primera comunión. Ah, cómo se me grabó esa palabra cuando la leí, cuando la estudié de la vida del general Bonaparte. Que si fue masón después o no, bueno, estamos hablando de que el día más feliz de su vida fue el día en que recibió la Eucaristía, el día en que recibió a Jesucristo sacramentado en la forma de en la hostia sagrada. Y bueno, ahí ya nos podemos dar cuenta del calibre que era esa persona. Pero también hay una carta, hablando de aquí, que dice que Napoleón, al no procrear hijos con Josefina, hay una carta que le escribe a Josefina, que era pues, su amante, su esposa, se habrán casado o no. Bueno, según se dice que sí, otros dicen que no existe el papel, que se destruyó el papel cuando él asume ya la cuestión del imperio francés. Que en esa carta, que por ahí déjenla encuentro porque tengo ya mucho documento, se las leeré claramente, pero el cuerpo del documento dice: eh, te odio y te aborrezco tanto porque no has tenido ni 5 minutos para dedicármelos a mí. No has tenido 5 minutos para leer mi correspondencia, la carta que te mando desde mi tienda de campaña, en el campo de batalla, yo peleando por los ideales de Francia, arriesgando mi vida, y tú no has tenido ni 5 minutos, siempre le vuelve a recalcar esos 5 minutos, para poder leer unas cuantas letras. Te odio, te aborrezco, ya lo arreglaremos a mi regreso, pero aún así envío para ti un amante beso, porque aún así te amo. No, Napoleón era una persona que era punto y aparte. ¿eh? Pequeños detalles de don Napoleón Bonaparte. Muy bien, entonces nombra a su hijo heredero, repito, se burlan de él, porque lo nombra rey de Roma, no, aunque está bajo el imperio, llega a estar Francia sobre Roma en la época napoleónica, pero bueno, y en sí en la tumba de Francis de Austria, quien va a ser el hijo de Napoleón o Napoleón II, así está grabado, ¿no? Rey de Roma y todo. Y ahorita vamos a escuchar un detalle que también tiene Hitler para con los franceses. Ahorita lo vamos a ver. En Francia se restablece la monarquía y su hijo, o sea, el hijo de Napoleón Bonaparte, se lo llevan a la corte de Viena y es nombrado como Napoleón Francisco José Carlos Bonaparte. En Viena lo conocían como Franz de Habsburgo, hijo de Napoleón Bonaparte y María Luisa de Austria, o como Francis de Austria, también así lo conocían. Cuando el heredero tenía 21 años, tuvo sus quereres con su prima, la archiduquesa Sofía de Baviera, que ya estaba casada, madre de Maximiliano y del emperador José Francisco José de Austria. Y Francis, antes de morir, o sea, Napoleón II, él deja una deja un documento, deja una carta en la cual él fallece el 22 de julio de 1832 afectado de tuberculosis en el Palacio de Schönbrunn en Viena. En 1940 sus restos fueron trasladados como regalo de Adolfo Hitler a Francia desde Viena a la cúpula de los inválidos en París junto a la tumba de su padre el emperador Napoleón Bonaparte.
No obstante, su corazón, porque antes era era un órgano muy preciado. Cualquier situación, cuando embalsamaban un cuerpo, le extraían, aparte de las vísceras que se tienen que extraer desde la época de los egipcios, era el corazón, y el corazón podía hasta conservarse en una pequeña hornita ahí en la casa, en donde quisiera. Lo mismo pasó con Concha Lombardo de Miramón, por ejemplo, cuando le dicen, ella ya está en Europa, le dicen, pues ya mataron al general Miramón, lo van a embalsamar, ¿qué quiere de él? Pues lo que más apreciaba de él, lo que más quería de él, dice ella, su corazón. Igual pasó con el corazón de Melchor Ocampo, que se le entrega a la hija. Entonces en este caso también le sacan el corazón a Francis de Austria. El corazón se queda precisamente en Harzgrove, en la iglesia de los Agustinos en Viena, pero el cuerpo es trasladado ahí a los Inválidos, donde está el emperador Napoleón Bonaparte, y a un lado está la sede de la Legión de Honor de Francia, donde están todas las condecoraciones de la Legión de Honor. Muy bien, entonces es un regalo que Hitler hace a Francia, ese detalle. Entonces Francis de Austria, o Napoleón II, deja una carta, porque Sofía, la archiduquesa Sofía de Baviera, sí, obviamente antes de morir, le dice que está embarazada, de esos quereres que tienen, que está embarazada. Entonces él sabe que va a morir, sabe que tiene tuberculosis, cada vez está muy mal, muere de 21 años, y bueno, deja esta carta diciendo que el hijo de Sofía, el segundo hijo de Sofía, porque primero tienen a Francisco José, obviamente con el padre correspondiente, que tenía, ya hablaremos de la archiduquesa Sofía de su vida, el papá, que también va a ser papá de Maximiliano, hasta así nos los ha contado la historia, tenía una especie de retraso, un poquito de retraso mental, tenía un defecto físico el señor, pero aún así tiene a sus hijos. Pero Francis dice, el segundo hijo de la archiduquesa Sofía es mi hijo. Con esa seriedad lo deja la carta y eh, dice así, indica que el segundo hijo de Sofía de Baviera es hijo de él, y todo asegura que entonces es Maximiliano, el hijo de Sofía y de Napoleón II, por lo cual sería nieto de Napoleón Bonaparte, quien era el hombre más importante de Europa. En tiempos de Maximiliano era el hombre más importante de Europa, ya había muerto Napoleón Bonaparte, entonces el hombre más importante de Europa en ese momento era Luis Napoleón Bonaparte, quien va a ser Napoleón III. Él es Napoleón III quien promueve que saquen lo más pronto posible a Maximiliano de Habsburgo de Europa, ya que al ser nieto de Napoleón Bonaparte, o sea, esto se sabía entre familias, tenía más derechos de llamarse Napoleón III que el mismo Napoleón III. Por parte de los Habsburgo, hay más de 700 años de títulos de la casa reinante Habsburgo. Y el primer trono que toman es el de Croacia en el año 1268, siglo XIII. Y a partir de ese momento no dejarán de ser reyes o emperadores hasta 1916. Ya sabemos cuando está ya todo este relajo de la Primera Guerra Mundial. Maximiliano era descendiente de los Habsburgo, de los Borbón, de los Reyes Católicos, de Luis XIV de Francia y de Napoleón Bonaparte. Él tenía todo el derecho a heredar prácticamente entre el 70 y el 80% de los tronos de Europa, y era muy conveniente sacarlo de Europa, y era una excelente idea mandarlo a México, porque en ese tiempo Napoleón III, emperador de Francia, quería crear un imperio latinoamericano, y es él quien bautiza como Latinoamérica a esta parte del mundo, y este gran imperio comenzaría en México, de ahí hacia abajo, para contrarrestar el poderío de Estados Unidos, para contrarrestar sus fuerzas. Y esa es una de las otras razones de Napoleón III para traer a México a Maximiliano.
ya que Maximiliano le estorbaba de sobremanera en Europa y se pensó que podía ser más útil en América. La Casa de Austria es la tercera en el mundo que se sabe la sucesión de padres a hijos, quiénes fueron quién con exactitud sus antecesores. Hay una familia italiana y otra en Escocia que superan a los Habsburgo y a la Casa de Austria en su historia por 60 años en antigüedad. Pero en la Casa de Austria este linaje, esta tradición de línea de sucesión y de cuestión de herencia se sabe perfectamente bien. Entonces, ese es uno de los motivos muy grandes. Y bueno, esta carta, obviamente, así como se disolvió el matrimonio, el vínculo conyugal de Carlota de Bélgica con Maximiliano de Habsburgo, y no existe ni el acta de matrimonio cuando se casaron en 1857, todo se elimina, pues obviamente esta carta yo sé que existe, pero está guardada muy recónditamente ahí en el Palacio de Schönbrunn en Viena, en Austria. Ahora, hablando directamente de Maximiliano de Habsburgo y su enfermedad, bueno, todos sabíamos que Maximiliano amaba lo que se moviera. Maximiliano de Habsburgo, en el viaje de luna de miel con Carlota, que se casan en 1857, se van de viaje a la isla de Madeiras, él al mando de su fragata llamada Novara, y ahí se dice que compra unos esclavos negros junto con su secretario, tienen relaciones sexuales con ellos y con otras personas, al parecer mujeres, y de ese viaje regresa infectado de sífilis, por lo cual Carlota no vuelve a tener ningún tipo de relación íntima con su esposa. Los emperadores Maximiliano y Carlota llegan a México el 28 de mayo de 1864. Llegan al puerto de Veracruz, de ahí lo reciben muy fríamente, y en Puebla es su primera gran recepción, y hasta que llegan a la ciudad capital, que es la recepción triunfante, que no entran en el carruaje imperial. El carruaje imperial llega despuesito, pero sí lo usa solamente Carlota para una o dos ocasiones. No hay testimonial. Vean el programa de los carruajes imperiales que también ya hice. No hay testimonial que Maximiliano lo utilizara, él tenía el suyo. Habían varios carros, pero el imperial, que es el que quiere Austria a cambio del penacho de Moctezuma, algo imposible. Ellos arriban el 12 de junio de 1864 a la Ciudad de México, igual con arcos triunfales y todo esto. Amigos, amigas, como siempre el tiempo es el que se nos echa encima, así decía mi abuelito, el tiempo se nos ha echado encima y ha triunfado. No se pierdan el próximo programa, amigos, amigas, que será precisamente sobre el supuesto hijo de la emperatriz Carlota de México. Les agradezco mucho el favor de su atención. Nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias. Hasta pronto.